Y antes de comenzar y contarles un poco de qué trata la propuesta, quería contarles algunas cosas. Una es que esta charla es una de las charlas iniciales que preparé cuando arrancamos con el taller hace ya 12 años, y si no recuerdo mal, la di hasta el año 2010, 2011 a lo sumo, y después, por alguna u otra razón, dejé de darla. Así que este año pensé en retomarla nuevamente, dado que la mayoría de los que están acá nunca la escucharon. Y me pareció, por otro lado, que el tema que voy a abordar en esta charla me parece que tiene absoluta actualidad con todo lo que está sucediendo. El sentido original de la charla en esos años en que nosotros además en el taller habíamos arrancado con Arquitectura 1 y 2, era proponer para el debate una serie de definiciones sobre el tema de la arquitectura. Muchos de ustedes, no sé si alguna vez se lo preguntaron, están estudiando arquitectura y tal vez se preguntan o se preguntaron o se estarán preguntando qué es la arquitectura. Entonces me pareció interesante tener una colección de respuestas, así empezó un poco la charla, ser una colección de respuestas de distintos tiempos y de distintas épocas de arquitectos notables, algunos de los cuales tuvieron obras muy significativas y que nosotros estudiamos en la facultad. Todos ellos, de alguna u otra forma, forman parte del panteón de la historia de la arquitectura, algunos más contemporáneos, otros mucho más antiguos, y todos ellos, de alguna u otra manera, también dejaron por escrito sus ideas en relación a qué es esto de la arquitectura. Y lo que me parece interesante de esta colección, que quiero aclararlo desde el inicio, es absolutamente arbitraria e intencionada en todo caso para lo que quiero decir, es ver justamente un poco, de alguna manera, esta imposibilidad de suscribir una única definición sobre aquello que es la arquitectura. Y la propuesta, como siempre, voy a comenzar con en este caso con dos preludios que van a ir intercalados. Como digo siempre, el preludio es aquello que inicia el juego, en este caso de la clase, y además da el tono anímico de la propuesta. Y voy a comenzar, luego de este preludio, hablando de un mito, como la vez pasada o la clase pasada hablamos del mito de Orfeo. En este caso voy a hablar del mito de Dédalo, y a partir de allí voy a ir desgranando una serie de ideas con una serie de arquitectos y artistas que han abordado el tema de estas definiciones en relación a la arquitectura, en relación al tema de la razón, que es uno de los temas de la clase, y en relación al tema del mito. Entonces vamos a ver una contraposición entre Leonardo da Vinci y un artista alemán que es Durero. Vamos a comenzar casi por el principio, entonces me voy a remontar a uno de los tratadistas más importantes de Occidente y que inicia de alguna manera esta idea de contar la arquitectura a través de un escrito, que es Marco Vitruvio, que es el primer tratadista que conocemos de Occidente. De ahí me voy a ir a León Battista Alberti, que es un arquitecto y también tratadista del Renacimiento italiano. Luego vamos a ir a la Ilustración con Carlo Lodoli, que es otro tratadista del 1700, y a partir de ahí voy a hacer una serie de saltos que no son cronológicos. Nos vamos a ir al siglo XX con Arquigram, vamos a volver a la Ilustración con Louis Durand y sus tratados de la École Polytechnique, vamos a atravesar la arquitectura de Aldo Rossi, algunas de sus definiciones, luego Viollet Leduc, Mies van der Rohe, John Ruskin, Robert Venturi, Adolf Loos, Kurt Schwitters, Giovanni Battista Piranesi, Louis Kahn, Álvaro Siza, Le Corbusier, Louis Barragán, Eladio Dieste, Ernesto Kassenstein, Jorge Silvetti, Claudio Caveri, y voy a terminar con Frank Lloyd Wright, Stephen Hall, y una reflexión final, en este caso hecha no por un arquitecto, sino por un gran escritor argentino, que es Julio Cortázar. Así que este es un poco el ecléctico menú de la propuesta del día de hoy.
Dice Paul Ricoeur: podemos decir que la lógica del sentido se manifiesta a través del mito. Si ningún mito cantara como las cosas han venido, lo sagrado permanecería sin manifestación. El mito es una expresión de esta convicción del hombre de que el origen y el propósito del mundo en el cual él vive hay que buscarlos, no en él, sino más allá del hombre. El mito es la expresión de la conciencia que el hombre tiene de no ser el señor de su propio ser. Lo primero que me parece importante decir es por qué vamos a hablar de mito y de mitología. Ya lo hice en la clase pasada contándoles el mito de Orfeo, y me parece que el problema del mito es importante hoy en día, y ya vamos a ver por qué. Para mí esto tiene una actualidad enorme. El mito se implica, como dice Ricoeur en la primera parte de esta frase, con el problema del sentido, con la lógica del sentido. Básicamente, la clase pasada justamente hablamos de este tema del sentido, de que en realidad no sabemos qué es el sentido, pero algo que tiene sentido se manifiesta como presencia. Y en realidad, ese sentido que se manifiesta como presencia, que asume distintas significaciones a lo largo de la historia, justamente es la concreción de un mito. En realidad, cuando hablamos de mitología, siempre tenemos que pensar en una relación de medida desmesurada. Siempre es la relación de un hombre, de un mortal, como diría Heidegger, con algo que lo supera a él, con un inmortal, con lo sagrado, con los dioses. Esta relación desmesurada siempre es lo que acontece en el mito. Los griegos, que eran muy sabios, y por eso, de alguna manera, toda su cultura estaba atravesada por la mitología y por las tragedias, justamente cuando hablaban de esta relación existencial del hombre, nunca medían al hombre con otro hombre. Hay una relación de medida. Justo ayer, en una conversación que tuvimos con Atilio, estuvimos charlando de alguna de estas cosas. Cuando hablo por teléfono a veces con Atilio hablamos de estas cosas. Y justamente esa relación de medida que establece el hombre con algo que no es otro hombre o que no es el mundo de la cotidianeidad, es lo que se pone en juego con el mito. En realidad, es una relación desmesurada, es una relación con lo sagrado, es una relación con los dioses. Y en esa relación, y de ahí viene un poco el origen del mito y también de la tragedia griega, esa relación, el que termina siempre derrotado es el hombre. Es por eso que finalmente, magistralmente, Paul Ricoeur dice que el mito es la expresión de la conciencia que el hombre tiene de no ser el señor de su propio ser. Es decir, el hombre tiene conciencia o toma conciencia de esta relación desmesurada con algo otro que lo supera, que está más allá de él mismo, pero que en definitiva es una relación, es una medida que mide nuestra propia existencia, como va a decir Heidegger también en algún texto. Si no nos confrontamos con esta medida, si no nos confrontamos con esta relación desmesurada, nuestra existencia, va a decir también Heidegger en otro texto, es inauténtica. Y vamos a comenzar por el mito de Dédalo e Ícaro. Y aquí traje esta imagen de un cuadro de Jacob Peter Goldwyn del 1636-38, que le podemos pedir a María Elena, que está en Madrid, que le saque una foto porque está en el Museo del Prado. Así que María Elena, la próxima vez que vayas al Prado, sería interesantísimo que nos saques una foto de este cuadro. Encantada. Encantada, perfecto. Podés buscarlo, no sé si está en la colección permanente o no, pero es un cuadro muy Sí, el tema es que ahora con la pandemia lo que pasó es que redujeron las salas y entonces ahora solo se puede ver una sola planta y han concentrado allí las grandes obras, así que veré si está. Buenísimo, buenísimo. Nos avisás si está ahí en el Prado. Claro. Sería maravilloso que esté.
Bueno, este cuadro, ¿qué muestra? Muestra a Dédalo, que es ese ser alado, mayor, medio pelado, con su hijo Ícaro, que cae al mar con sus alas deshechas. ¿Por qué nos interesa este mito? Básicamente por varios motivos. Primero, porque Dédalo, y esto es importante para nosotros, podría decirse que es el primer arquitecto de la historia de Occidente. Dédalo era un constructor, un inventor, y fue el constructor de un laberinto. Y también es interesante, digo, este es el lado más risueño de la historia, ver que en esta historia que les voy a contar ahora, del mito de Dédalo, Dédalo termina con su cliente, en este caso con su mecenas, que es el rey Minos, el rey de Creta, el que le encarga el laberinto, termina peleado al punto tal de que el rey Minos quiere encerrar y termina encerrando a Dédalo y a su hijo Ícaro en su propia obra, en su propio laberinto. Esto también para pensar que la relación que un arquitecto establece con su cliente viene complicada ya desde la época de los mitos, es decir, siempre fue una relación compleja, por no decir conflictiva. Pero vayamos al mito de Dédalo. Cuenta esta historia de Dédalo Ovidio en el 8º libro de las Metamorfosis. ¿Y qué cuenta ahí Ovidio en esta historia? Había un rey muy poderoso, el rey de Creta, Minos, que tenía a su esposa, Pasífae, y hay un dios. Siempre que hablamos de mito aparece una fuerza sobrenatural, un dios. En este caso, el dios del mar, Poseidón, que le da un regalo, le hace un regalo a Minos. Le regala un toro. Para desgracia de Minos, este toro termina teniendo una relación incestuosa con su mujer, con Pasífae, quien se prostituye con el toro, y como consecuencia de esta relación prohibida, de la relación del toro regalado por Poseidón y Pasífae, la mujer de Minos, nace un monstruo. El monstruo es un ser híbrido, es el Minotauro. Monstruo que además, cuenta Ovidio en la Metamorfosis, se alimenta de carne humana. Este ser híbrido, mitad hombre, mitad toro, eso es un Minotauro, como consecuencia de esta monstruosidad que tiene de alimentarse de carne humana, hace que Minos, para poder controlarlo, le encargue a su arquitecto, Dédalo, la construcción de una solución. Entonces Dédalo propone construir en Creta un laberinto donde encerrar al Minotauro. Como al Minotauro había que alimentarlo, y el rey de Creta era muy poderoso, en ese momento Creta dominaba a los griegos, había ganado una serie de guerras y dominaba a los griegos, el rey decide que lo iba a alimentar con carne joven de súbditos de Grecia. Entonces, 14 jóvenes, 7 mujeres y 7 hombres, todos los años, debían ser trasladados al laberinto para alimentar al Minotauro. Por supuesto, esto era humillante para los griegos, hasta que un día aparece Teseo. Teseo es el héroe del mito, de esta mitología. Teseo se ofrece, en un momento dado de la historia, a ir a Creta como carne para alimentar al Minotauro, pero en lugar de ser alimento del Minotauro, él se ofrece para ingresar al laberinto y matar al Minotauro. Y para eso pergenia un plan. Va a Creta y enamora a la hija de Minos, que es Ariadna. Y al enamorarla, al seducirla con sus palabras, logra que Ariadna le dé el secreto del laberinto. Porque ¿cuál era el plan de Teseo? Sorprender al Minotauro dormido y matarlo con una daga. ¿Y cómo logra hacer esto? Bueno, Ariadna va al constructor del laberinto, lo consulta a Dédalo, que era el arquitecto de su padre. Y Dédalo acepta, digamos, el pedido de Ariadna y le da
un hilo de oro. De ahí viene el término el hilo de Ariadna. Con este hilo de oro, Teseo podía adentrarse en el laberinto, sorprende en un momento de descanso al Minotauro y lo mata con su daga. Y después, con ese mismo hilo, logra salir indemne del laberinto. La historia no termina ahí, porque de alguna manera Teseo, que es el héroe de los griegos que logra matar al Minotauro que se comía a sus compatriotas, sale indemne del laberinto, pero el que se entera y se enfurece es el padre, es el rey Minos. Esto hace que cuando Minos se entera de toda esta historia, obviamente la hija termina confesando que le pide el hilo de oro a Teseo, y por lo tanto él no castiga a su propia hija, sino que castiga al constructor del laberinto, a Dédalo. Y no solamente lo castiga a él, sino que decide encerrarlo como castigo de su traición a Dédalo junto con su hijo Ícaro en el laberinto. Y que justamente ya por carecer de este hilo de oro iban a tener que morir encerrados en el mismo, encerrados en su propia obra, encerrados en su desmesura. Pero recordemos que Dédalo es un gran inventor, es un gran constructor de ideas, como todos los arquitectos, y cuando se ve encerrado en el laberinto junto con su hijo Ícaro, eso es lo que muestra esta pintura, muestra la parte final de la historia, se da cuenta de que la única manera de poder salir del laberinto sin el hilo de oro que él había inventado es salir por arriba. Entonces ve que como el laberinto estaba a cielo abierto y había una serie de pájaros que revoloteaban por allí, decide empezar a juntar todas las plumas que caen al laberinto y con cera que consigue en el lugar, arma esas alas. Arma las alas para él y para su hijo Ícaro. Muy inteligentemente logra armar estas alas y de alguna forma puede abandonar por arriba ese laberinto junto con su hijo Ícaro. Pero Dédalo, que era muy inteligente, le dice a Ícaro: no se te ocurra volar demasiado alto, no se te ocurra acercarte demasiado al sol, porque se van a derretir la cera que une a las plumas de tus alas, y te vas a caer al mar. De hecho, Creta es una isla que está en el medio del mar. Y por lo tanto, para salir de Creta tenían que salir volando por encima del mar. He aquí que Ícaro, que era un joven impetuoso, no le hace caso a su padre y decide volar más alto que él, hasta que en un momento sus alas comienzan a derretirse y cuando se derriten, se destruyen y él cae irremediablemente al mar y muere. Y es esto lo que está mostrando de alguna manera este cuadro de Jacob Peter Bowie. ¿Cuáles son, ahora sí, para analizar o interpretar un poco la historia, las enseñanzas que nos deja este mito? Bueno, por un lado, vuelvo a decir, la relación compleja que ya desde la mitología se establece entre un cliente y su arquitecto. Eso desde el punto de vista, si se quiere, más risueño. Pero si vamos un poco más en profundidad, lo interesante es que vemos que Dédalo, que es un ser inteligente, virtuoso, un gran inventor, por creerse casi un dios, es castigado por su desmesura, ¿no? Por lo que los griegos van a llamar la ibris, con el castigo máximo que es la muerte de su propio hijo y con el destierro del mismo de su propia tierra. Es decir, vemos que en el juego de la historia aparecen relaciones de hombres de carne y hueso que se ven justamente medidos en su destino por fuerzas que lo sobrepasan, por la fuerza de los dioses, por la fuerza del Minotauro, que es un monstruo que por supuesto no pertenece al mundo de la cotidianeidad, ni tampoco es un monstruo existente. Aquí vemos la imagen del laberinto de Creta y la imagen, ilustrada magníficamente por Picasso, de el Minotauro.
el Minotauro es una figura que se implica con toda la cultura del Mediterráneo. De ahí viene la tradición, si se quiere, cruel, pero hay que entenderla desde ese lado, de las corridas de toros en el sur de España, sobre todo. Y Picasso, magistralmente en su obra, implicado con toda la cultura del Mediterráneo, él era andaluz, había nacido en Málaga, ilustra en muchas de sus obras a este personaje mitológico que es el Minotauro. Un segundo preludio para seguir pensando sobre el mito. Dice ahora sí Heidegger: 3 niveles tiene el lenguaje. La palabra divina, crear lo que se dice. El lenguaje paradisíaco, cuando Adán da nombre a los animales y funda el lenguaje original del hombre, y esto llega a nosotros a través del lenguaje simbólico, poético, o también agregaría mítico. Y el tercer nivel del lenguaje es el lenguaje instrumental, que es una convención solo para señalar o identificar. Dice Heidegger: solo la dimensión simbólica, o poética, o agrego mítica, es la que manifiesta que la palabra adánica sobreviva. Todo lenguaje es poesía caída. Y me gusta pensar este texto de Heidegger en relación a otro cuadro. Este no está en el Museo del Prado, sino que está en el Museo de Bellas Artes de Bruselas. Es de Peter Bruegel, es un cuadro de aproximadamente del 1554-1555, y que justamente se llama La caída de Ícaro. Pero a diferencia del cuadro anterior, en donde efectivamente veíamos a Dédalo y a Ícaro cayendo al mar, acá, aparentemente en una primera lectura, no lo vemos a Ícaro. Lo que vemos es a un labrador en primer plano arando su tierra. Vemos a una serie de pastores que están al borde del mar. Vemos una serie de barcos en ese mar llegando a una ciudad y aparentemente comerciando con esa ciudad. Es decir, vemos el mundo cotidiano, el mundo de nuestra funcionalidad. Eso es lo que vemos constantemente, el mundo de la funcionalidad, el mundo de la cotidianeidad. ¿Dónde está Ícaro? Si ustedes observan atentamente la pintura en vuestras pantallas, en la parte derecha del cuadro inferior, van a ver 2 patitas que emergen del mar, muy pequeñas, al lado del barco de vela. Ese es Ícaro que cayó del mar, que cayó del cielo al mar. Y una interpretación que me gusta decir de este cuadro es que eso que es tan trascendente y tan raro, ¿no?, de que alguien que esté volando con alas construidas por él mismo caiga del cielo y se precipite al mar, pasa absolutamente desapercibido, casi ignorado en el mundo de la cotidianeidad. Y esto habla justamente de la importancia de estos 3 niveles de lenguaje que dice Heidegger. Lo que prima en nuestro mundo moderno es el lenguaje del funcionamiento, es el lenguaje de la cotidianeidad. Algo tan raro como el lenguaje del mito pasa absolutamente desapercibido. Y es así que en esta pintura, que de alguna manera inaugura la época moderna, el mito aparece apenas escondido, apenas esbozado en un rincón del cuadro. A mí me parece que es interesante pensar en estas circunstancias, y por eso quise retomar esta charla este año otra vez, pensar en esto que tiene que ver con el mito y la medida que nos propone el mito, que en realidad, cuando hablamos de mito, tenemos que decir mitopoiesis. El mito es poesía. El mito se expresa a través de la poesía. Entonces, cuando hablamos de este pensamiento mítico-poético, de lo que estamos hablando es de un pensamiento que establece una relación con el hombre desmesurada, una relación con lo sagrado, con los dioses, que nos da nuestra verdadera medida. Si nosotros no establecemos esa relación, si nos quedamos simplemente en el mundo del funcionamiento,
de la cotidianeidad, del día a día, nunca nos podremos medir verdaderamente. Y entonces, como dice Heidegger en otro texto, tendremos simplemente una existencia inauténtica. En estos días de la pandemia, y como dije el primer día de clases, me gusta pensar en este cuatrimestre que estamos haciendo una cursada virtual. Yo estoy hablando acá frente a una pantalla y no los estoy viendo a ustedes. Todo lo que ello implica. Me gusta pensar en lo que está pasando. Y uno dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que está pasando? Y pensemos un poco, tiene mucho que ver. Porque de alguna forma, algo invisible, algo que no controlamos, yo no soy infectólogo, pero los que saben dicen, los virus no tienen vida, algo que es casi insignificante y que no vemos, nos sustrajo de golpe y de repente al mundo entero de nuestra cotidianeidad, de nuestro funcionamiento habitual. Y nos vemos confrontados, nos vemos inmersos, esa sería la palabra justa a decir, con algo desmesurado que no podemos controlar. La fuerza, en todo caso, dirán los que saben de mitos, de justamente lo sagrado. Y estamos ansiosos y febriles por retomar esa normalidad, por retomar nuestro funcionamiento, sin sacar ninguna conclusión al respecto. Yo veo que en general en los medios de comunicación e incluso en lo que se dice a través del gobierno con sus comunicadores, se habla de científicos, se habla de que esto va a pasar en algún momento, ahora nos vamos a someter seguramente a una cuarentena mucho más dura de la que veníamos sosteniendo, que nos va a recluir más justamente y nos va a aislar más de este mundo del funcionamiento y de la cotidianidad de nuestros propios trabajos. Pero nadie habla de esta dimensión mítico-poética, de lo que esto implica de confrontarnos, de enfrentarnos, de sumergirnos con aquello que nos excede. Y yo creo que esto que nos está sucediendo es de alguna manera una prueba de que el mito, de que esta relación desmesurada que establece la mitopoiesis con el hombre para darle su verdadera dimensión humana y no quedarse simplemente en una existencia inauténtica del simple funcionar, veo que en ningún lado, en general, se está hablando o se está diciendo. Y de ahí me parece importantísimo esto que estamos haciendo en el taller, la educación. Justamente es desde la educación, desde poder seguir hablando de estas cosas, que estas cosas podemos hacerlas conscientes, podemos hablar de estas cosas. No para encontrar una solución, porque tal vez, como aparece en toda la mitología griega, esta relación desmesurada que se establece entre los hombres y los dioses siempre termina en una tragedia. Cuando les contaba la clase pasada el mito de Orfeo, Orfeo es castigado por los dioses de los Hades y pierde irremediablemente a Eurídice. Pero a raíz de esa pérdida, de esa ausencia, de esa relación otra vez que él establece con lo sagrado, termina cantando. Y en este caso, lo que vemos con el mito de Dédalo y de Ícaro es que esta relación desmesurada a la cual de alguna manera es sometido Dédalo, esa relación desmesurada, los griegos tenían un nombre para denominarla, es la ibris, ¿no? La ibris es la desmesura, cuando el hombre se cree que es un dios y en realidad los dioses le hacen recordar de que él no es dios y que en todo caso le da el castigo mayor, que es el destierro y la muerte de su propio hijo. Digo, todo esto, me parece, nos da a pensar muchas cosas. Hay un libro que les recomiendo, que es Mito y Arquitectura, de Pedro Azara. Y para ir al término o a la relación del mito con la arquitectura, voy a leer un fragmento de este libro que dice: el mito nos habla de que el origen de la arquitectura y la ciudad son divinos. La arquitectura es entendida como la proyección en la tierra de un modelo celestial o invisible. Esta medida
vuelvo al tema de la medida de lo mítico poético, que establece justamente el mito y la poesía, hacen que en esa mediación siempre, sobre todo en la arquitectura clásica, esto era muy claro, esa relación de desmesura justamente era lo que la arquitectura venía a resolver, ¿no? Y de ahí la presencia del templo, ¿no? Vimos esta imagen del templo de Selinunte en la clase pasada, de la cual hoy solamente nos quedan sus ruinas. Yo les conté justamente a partir de esta imagen esta idea del sentido, ¿no? De la presencia de las ruinas justamente como sentido, y cómo a partir de este sentido distintas interpretaciones a lo largo de la historia construyeron nuevas significaciones, ¿no? Y eso es la cultura arquitectónica del clasicismo, ¿no? En el Coliseo Romano o en la arquitectura de la Ilustración. Pero básicamente esa arquitectura clásica tenía como sentido justamente esa mediación de ese modelo celestial proyectado en la Tierra. De alguna manera, la arquitectura, fíjense la importancia que tenía para los griegos clásicos, era el medio en donde justamente se podía zanjar esa diferencia, esa excedencia entre los hombres y los dioses. Es por eso que para muchos tratadistas, y esta imagen que está a la izquierda de vuestras pantallas, la mostré en el seminario que tuvimos sobre la casa y el habitar, es la imagen de la cabaña primitiva, una imagen de un tratadista que es el abate Logier, que en un ensayo sobre la arquitectura, ya el abate Logier pertenece a la Ilustración, el ensayo es de 1755, ilustra en un grabado a este tratadista romano, que es Vitruvio, en donde él explica cómo nace las primeras construcciones, cómo nace esa choza primitiva, y habla justamente de esta relación de mediación entre la naturaleza y el hombre a través de la arquitectura. Y justamente, ya que estábamos hablando del abate Logier, vamos a empezar por el principio, por lo pronto, de Occidente y de Marco Vitruvio. Marco Vitruvio, para aquellos que no lo conocen, es un tratadista romano que escribe una serie de libros de arquitectura, libros que no tenían ilustraciones, en donde se encarga justamente de definir esto que es la arquitectura. Y dice, justamente en el libro primero, en el capítulo 3, en el siglo I antes de Cristo, dice esto: la arquitectura es una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y conocimientos. Es práctica y es teórica. La práctica es una continua frecuentación del uso ejecutada con las manos, sobre la materia correspondiente a la que se desea formar. La teórica es la que se sabe explicar y demostrar con la sutileza y las leyes de la proporción las obras ejecutadas. La arquitectura debe construirse en atención a tres principios, va a decir Vitruvio: las firmitas, la firmeza, hoy diríamos la tectónica; la utilitas, que mal traducido nosotros decimos es la utilidad o la funcionalidad en épocas modernas, pero para Vitruvio era poner la arquitectura en acuerdo con los aspectos celestes, es decir, con los astros, con las estrellas. Y finalmente, en esa tríada vitruviana, el tercer punto es la venustas, la belleza, que justamente tiene que ver con la proporción, con la armonía. Les muestro acá, porque si muchos no lo conocen o no lo saben, que en nuestra biblioteca, en FADU, y el año pasado en la Noche de los Museos expusimos este libro, contamos con un ejemplar del Vitruvio, escrito en el 1521. Es un ejemplar, en este caso el que les estoy mostrando a página abierta, es el libro 10 de Cesare Cesariano, que es justamente el libro 10 de ese tratado, del cual les acabo de leer un texto, y que tiene la particularidad, es un libro muy antiguo, del 1521, como acabo de decir, que tiene la particularidad de que es el primer tratado de Vitruvio en donde aparece un dibujo de arquitectura. Como Cesare Cesariano era de Milán, el dibujo que aparece ilustrando los conceptos que Vitruvio había dicho en el siglo I a.C., lo que aparece para ilustrar, entre otras cuestiones, el tema de la proporción, es el corte
de la Catedral de Milán, y es lo que estamos viendo en esta imagen. Pero bueno, esta joya, este libro antiguo, que no es exactamente un incunable, sino que es un libro antiguo, lo tenemos en la biblioteca de nuestra facultad. Justamente esta relación entre mito y arquitectura siempre fue una relación de tensión y que está implícita, digamos, en la historia del hombre y en la historia de nuestra cultura. Leonardo da Vinci, que ya es un hombre del Renacimiento, es un hombre que de alguna manera, podríamos decir, es el primer científico en un sentido universal, es un hombre que sabe de anatomía, sabe de construcción de armas, es un militar, es un ingeniero, es un arquitecto, es un gran pintor, es un hombre del Renacimiento. De alguna manera, Leonardo conjuga esta imagen de Dédalo, ¿no? Es un hombre atravesado por la desmesura de su genialidad. Y en la desmesura de su genialidad hace este dibujo, del cual vamos a hablar en varias clases, un dibujo que está en la galería de la Academia en Venecia, que es el hombre vitruviano, justamente en relación a Vitruvio. Ese hombre vitruviano es un hombre que se pone en el centro del universo. Fíjense que esta imagen ya desplaza ¿a qué? Desplaza esa relación, a esa dimensión que Heidegger nos propone recuperar en su idea de la mitopoiesis, que es justamente medirnos con aquello que nos excede. Bueno, Leonardo, como un hombre del Renacimiento, dice el hombre tiene que medirse de alguna manera, está implícito en este dibujo, es una interpretación que yo hago, tiene que medirse con sí mismo. Y en ese medirse con sí mismo se coloca en el centro de una esfera, en el centro de la geometría. De alguna manera, para Leonardo, en esta imagen nos está diciendo que el arquitecto es el hombre racional, es el geómetra, el que está en el centro del universo de la creación como estaba él. Pero hay un pintor posterior a Leonardo, más o menos contemporáneo, podría decir, porque el hombre vitruviano es del 1490 y esta imagen que les estoy mostrando de Alberto Durero, que está abajo, es del 1500. Es el ángel de la melancolía, de Alberto Durero. Y ahí nos muestra otra vez, con un grabado, esta figura del creador. Para Durero, el creador no es ese ser que está en el centro de un universo, el hombre racional, sino es un ser pensativo, que está mirando una estrella lejana que aparece en el firmamento, como diría Vitruvio, en acorde o en acuerdo con lo celeste. Hay un ángel que de alguna manera lo mira y está mirando la escena. Y este ángel de la melancolía, que es ese ser alado, que está pensativo, que tiene un compás y que mide, está en un profundo desorden. Básicamente, uno de lo que puede inferir con esta imagen es que para Durero, el arquitecto es el ángel, es el mensajero de esta dimensión desmesurada con lo divino. Casi podríamos decir lo opuesto a la imagen de Leonardo. León Battista Alberti es un arquitecto del Renacimiento, contemporáneo a Leonardo da Vinci, y es un geómetra, es un hombre racional. Casi todos estos arquitectos renacentistas, y en general podría decir casi todos los arquitectos significativos de la historia, han escrito sus ideas en relación a la arquitectura. Es raro encontrar un arquitecto notable que no haya escrito en relación a su propia producción. Y León Battista Alberti, de él se trata, escribió un tratado que se llama La Rea Edificatoria en 1452 y dice esto: el arquitecto será aquel que con un método digno de admiración haya estudiado el modo de proyectar en teoría y también de llevar a cabo en la práctica cualquier obra, que a partir del desplazamiento de los pesos y la unión y el ensamble de los cuerpos, se adecúe de una forma hermosísima a las necesidades más propias de los seres humanos. El arte de la construcción en su totalidad se compone del trazado y su materialización. El trazado será una puesta por escrito, concebida en abstracto, realizada en base a líneas y ángulos y llevada a cabo por una mente culta.
Básicamente, Alberti es un geómetra y cuando hace y proyecta la fachada de Santa María Novella en Florencia, pone en juego todo ese trazado arquitectónico que en definitiva es la obra que construye en mármol de esta fachada de una iglesia preexistente. De alguna forma, para él, el arquitecto es esa mente culta que lleva justamente a la construcción ese trazado armónico y termina materializándolo. Y acá vemos la obra materializada, Santa María Novella, en Florencia, de 1456, la concreción con todas esas piezas de mármol de ese trazado divino, de ese trazado armónico, pensado por el arquitecto. En la Ilustración, básicamente cuando las ideas del Renacimiento se potencian y cuando la razón llega, podríamos decir, a su punto cúlmine, se produce justamente la crisis total del mito y el triunfo de la razón. Esto acontece en la historia de Occidente a partir del año 1700, donde aparece también, por ejemplo, en Europa la Revolución Francesa. Y ahí aparecen otros tratadistas que van a ir todavía más a fondo que los tratadistas italianos del Renacimiento. Aparece este señor, del cual obviamente no tenemos una fotografía, sino que tenemos un grabado que lo muestra de alguna manera cómo era, que es Carlo Lodoli, y que dice esto en su Tratado de los Elementos de la Arquitectura Lodoliana, de 1786. Dice: la arquitectura es una ciencia intelectual y práctica, dirigida a establecer racionalmente el buen uso y las proporciones de los artefactos, señalo la palabra artefacto, y conocer la naturaleza de los materiales que los componen. Lo cual significa, dice Lodoli, que no existe ningún modelo natural del cual provenga la arquitectura como en el mito de la cabaña primitiva. Lodoli, con su racionalidad a cuestas, va a decir que la arquitectura es una ciencia básicamente que se construye con el intelecto, pero es básicamente práctica, que se construye racionalmente por el buen uso de las proporciones, y eso va a ser el artefacto arquitectónico, ¿no? Y que, por supuesto, es necesario conocer la naturaleza de los materiales que componen ese artefacto. Pero no hay ningún mito ni ningún modelo celestial del cual la arquitectura sea expresión en esta tierra, y en esto, de alguna manera, critica a la imagen que aparece en la izquierda de vuestras pantallas, que es lo que yo les mostraba del abate Logier. Esta idea del artefacto construido racionalmente tuvo consecuencias inusitadas en la historia de la arquitectura. Y hago un salto en el tiempo. En el siglo XX, uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna y funcional, Le Corbusier, dice que la casa, hace una arquitectura en el año 23, en un libro que él escribe, que es también como un tratado de la época, dice: la casa es una máquina de habitar. Y cuando construye la Ville Savoye, de la cual ya también hablamos en la clase pasada, esta casa posada en el medio del paisaje, en las afueras de París, posada en esos pilotis, con esa terraza jardín, con esa rampa, que es la promenade arquitectural, lo que hace es decir o simular una casa hecha con materiales tradicionales, porque está construida con hormigón y ladrillos comunes. La casa simula ser un transatlántico, la casa es como una nave, ¿no? Y de alguna manera el modelo del transatlántico, que aparece abajo a la izquierda, es el modelo referencial para Le Corbusier de lo que debe ser una casa. La casa es un artefacto, la casa es una máquina de habitar. Y haciendo un salto en el tiempo, otra vez en el siglo XX, esta idea del artefacto, del objeto casi como si fuera un módulo lunar, va a ser llevado al extremo por un grupo extraordinario de arquitectos, en este caso se trata de un colectivo de arquitectos que son los archigram, ¿no? Que es un juego de palabras entre architecture y telegram, ¿no? Una arquitectura mandada por telegrama, que van a proponer estas ciudades móviles, ¿no? La Moving City, ¿no? Que es un artefacto casi, hoy podría decir que es una metáfora perfecta de esos enormes transatlánticos en los cuales uno hace cruceros por todo el mundo, ¿no? Y se mueve en ese artefacto aislado del mundo, ¿no? Flotando por el mar. Y proponen esos habitáculos que son casi como módulos lunares, y hay que tener en cuenta que los archigram
construyen estos artefactos inmersos en la cultura del cómic de los años 60, en la cultura pop, en la ciencia ficción, en los viajes a la luna, y de alguna forma, lo que, siguiendo casi una línea de tiempo, lo que decía Lodoli en el 1700, los Archigram lo ponen en práctica a mediados del siglo XX. Nos hemos olvidado del mito y la arquitectura es pura razón. Y ahí otra vez volvemos a la ilustración. Hay un tratadista del cual esta imagen que les estoy mostrando también es de nuestra biblioteca La FADU. Tenemos todos los libros y todos los tratados de Louis Durán en la biblioteca La FADU y también fueron expuestos el año pasado en la Noche de los Museos, en donde en sus precisas lecciones de arquitectura, en la École Polytechnique, establece un catálogo de tipologías de cómo se debe construir y de cómo se debe diseñar un edificio. Y por supuesto, todos ellos están basados en principios de esta razón instrumental, en donde la grilla es fundamental. Va a decir Louis Durán: la arquitectura es el arte de componer todos los edificios públicos y privados. Conveniencia y economía son los medios que debe emplear la arquitectura para crear sus principios. Para que un edificio sea conveniente es preciso que sea sólido, salubre y cómodo. Y será más económico cuanto más simétrico, regular y simple sea. Básicamente, Durán, que era un profesor y que se dedicó magistralmente a codificar tipológicamente todas las tipologías, que además en su libro es interesantísimo porque muestra todas estas tipologías, ¿no? Que son un hospital, un teatro, un edificio para tribunales, una iglesia, un colegio, etc. Reprodujo modelos clásicos de la antigüedad, todos dibujados en la misma escala, con lo cual uno agarra una lámina del libro de Durán y va a ver todos esos edificios dibujados en una misma escala con sus tamaños relativos, en donde uno puede comparar justamente a cada uno de ellos en función de sus dimensiones. Pero básicamente en la selección que hace Durán, lo que prima justamente es esta idea de la simetría, de la regularidad, de la simpleza, que establece la razón como una forma de reducción de la realidad para hacer edificios convenientes y económicos. Estos principios, podemos decir, siguen vigentes en nuestras escuelas y en nuestras facultades de arquitectura al día de hoy. En los años 60, en la arquitectura de la ciudad, el gran Aldo Rossi escribe: el tipo es la idea misma de la arquitectura, lo que está más cerca de su esencia. Es el principio de la arquitectura y la ciudad, va a decir Rossi en esta definición de lo que para él es la arquitectura. Y cuando hace sus dibujos, casi son como estas láminas. Estos dibujos los compuse yo de la información que existe sobre Rossi en los libros, pero casi es como una lámina de Durán. Es decir, los edificios deben ser simétricos, deben ser sólidos, deben ser simples, deben ser racionales y deben estar construidos a partir de esta grilla. Y fundamentalmente, lo que va a aportar Rossi en esta definición a esta arquitectura neorracional, porque ya en los años 60 Rossi está subsumido en lo que conocemos como los neorracionalistas italianos, lo que va a hacer Rossi es básicamente acuñar esta idea del tipo que ya viene de Durán. Es decir, el tipo no es un modelo concreto, sino que es una idea casi abstracta que se construye, va a decir Rossi, por la historia. Y acá hay algo también interesante para agregar. La historia de la arquitectura, la historia en general, en términos generales, pertenece a la razón. El hombre, cuando ya decide no medirse más con los dioses de la mitología, lo que construye es la historia. Y una posible definición que podemos dar de la historia es que la historia ya no es mito, porque el mito siempre habla de esta dimensión o de esta relación desmesurada del hombre con algo que lo excede, sino que la historia es justamente la historia de la relación de un hombre con otros hombres. Y es por eso que en la arquitectura neorracional de Aldo Rossi, él acuña la idea del tipo justamente como el principio histórico de la arquitectura,
el que da la esencia de la arquitectura y que se construye ¿cómo? Se construye en la ciudad de los hombres a través de su historia. Sigamos con los racionalistas de toda época y todo color. Hay uno muy importante que es un arquitecto del siglo XIX, francés, Eugène Viollet-le-Duc, que hace estos magníficos proyectos de estructuras en donde va a decir, en consonancia con lo que venimos hablando de Lodoli, de Alberti, etc., que la arquitectura es fundamentalmente el arte de construir buenos edificios y que la arquitectura básicamente es el arte del desplazamiento de los pesos. O sea, un edificio es una cosa inerte, es una cosa pesada, y por lo tanto, la habilidad de un arquitecto ya no se trata simplemente de establecer relaciones mitológicas o relaciones con la naturaleza, sino de saber conducir racionalmente y efectivamente esos pesos que están en una cúpula de la manera más eficiente y racional al suelo. Y en general, muchos de sus principios están inspirados en las catedrales góticas, en aquellos arbotantes, pero hechos básicamente con la tecnología ya disponible en el siglo XIX del hierro y del acero que él aplica a sus edificios neoclásicos. Acá vemos dos imágenes de dos edificios institucionales en donde estas cúpulas y bóvedas las sostiene magistralmente a través de estos artefactos puntuales construidos con hierro y acero y esas complejas articulaciones, pero que muestran básicamente que para Viollet-le-Duc la arquitectura es el arte de construir, la arquitectura es estructura, y básicamente de lo que se trata la labor de un arquitecto no es más que eso, el arte de desplazar los pesos en el espacio. Y esto llega de una manera directísima al siglo XX también, en la figura icónica de Mies van der Rohe, otro de los grandes maestros, para aquellos que no lo conocen, de la modernidad, del funcionalismo, de la modernidad racionalista del siglo XX, que llega a construir esta casa magnífica, la casa Farnsworth, que está en el norte de la costa este de Estados Unidos, y en donde va a terminar diciendo, en esta casa casi inútil, en la cual le va a costar un juicio con la dueña, ahí ya vemos la relación conflictiva, si quieren analizar por ese lado, podemos ver en un caso muy famoso y concreto la relación conflictiva de un arquitecto con su cliente. La señora Farnsworth termina haciéndole un juicio a Mies van der Rohe porque consideraba que esta casa era inhabitable. Pero más allá de eso, lo que va a decir Mies con esta obra, que es casi un manifiesto, y con otras similares que construye en su exilio americano, es que la arquitectura es Baukunst. En alemán, traducido, es el arte de construir. Y que Dios está en los detalles. Esto lo va a decir en sus escritos La palabra sin artificio del año 50. La arquitectura, en este caso, está despojada de cualquier otra connotación que no mostrar más que una estructura desnuda, límpida y racional en el medio de un parque. Fíjense que el mecanismo interesantísimo que produce la razón en la arquitectura es el despojamiento de cualquier medida desmesurada, de cualquier medida que enfrente a los dioses con lo desmesurado, mejor dicho, que enfrente a los hombres con lo desmesurado de cualquier dios o lo desmesurado de lo sagrado. Entonces termina reduciendo todo a la grilla que inventa de alguna manera y cataloga Durán, no la inventa Durán, pero la cataloga porque ya grilla existía, por ejemplo, en los edificios del 1500 de Palladio, y eso se traslada triunfante al siglo XX en muchos arquitectos. Recién veíamos a Mies van der Rohe y acá vemos otra vez a Le Corbusier. Esto es un prototipo que diseña Le Corbusier básicamente para lo que él va a decir es la casa del futuro. Y básicamente la casa del futuro moderna no es más que una serie de losas horizontales apoyadas con esas fundaciones sutilmente separadas del piso, atravesada por columnas. Es decir, la arquitectura se reduce desde el principio de la razón suficiente a esto. Y básicamente podemos decir que nuestro mundo contemporáneo
La arquitectura que básicamente vemos y consumimos a diario en nuestro mundo contemporáneo se reduce a esta imagen magistralmente hecha por Le Corbusier. La arquitectura es estructura. Y la arquitectura, quería leer esto que dice Colin Rowe, que habla justamente sobre esta imagen de la estructura. Colin Rowe, en un texto que se llama La estructura de Chicago, dice: el esqueleto de la estructura metálica o de hormigón es con toda seguridad el motivo central de la arquitectura contemporánea. Y cuando Colin Rowe, que es un crítico de arquitectura y habla de esta idea de la arquitectura moderna, llega justamente a esta definición súper racional. La arquitectura no es más que estructura. Ahora bien, así como tenemos toda esta vertiente racional que atraviesa desde el 1500 hasta el siglo XX, en donde la arquitectura cada vez se va despojando de elementos para transformarse casi en una ciencia racional, aparecen vertientes en el medio, porque esto no es que hay una cosa y después la otra no está, aparecen vertientes que cuestionan algunas de estas ideas. Y en ese sentido, los románticos, y entre ellos John Ruskin, que escribe Las 7 lámparas de la arquitectura a mediados del siglo XIX, plantea que la arquitectura es más que simplemente el arte de construir edificios o una grilla racional. Y en Las 7 lámparas de la arquitectura empieza a hablar del problema de la decoración, de un problema decorativo que básicamente para muchos arquitectos modernos era poco menos que sacrílego. Y él dice en Las 7 lámparas de la arquitectura es el arte de levantar no solamente edificios, sino que decorarlos, construidos por el hombre, cualquiera sea su destino, de modo que su aspecto contribuya a la salud, a la fuerza y al placer del espíritu. Y básicamente en esa decoración va a plantear, entre otras cosas, Ruskin, un retorno a la naturaleza. Y otra vez haciendo un salto en el tiempo, a mediados, pasando ya a mediados del siglo XX, Robert Venturi, que es uno de los grandes maestros de la posmodernidad, escribe 2 libros fundamentales. Uno de ellos, Aprendiendo de Las Vegas, del cual extraje esta cita, en donde va a revalorizar esta idea de que el edificio tiene que ser como un pato decorado. Él va a decir en ese magnífico libro, dice, la arquitectura puede ser ordinaria y convencional. La arquitectura puede ser como un pato o un tinglado decorado. Y de hecho, ese dibujito que aparece a la derecha de vuestras pantallas, en donde aparece un duck, un pato en inglés, y cómo esas construcciones populares que él encontraba en las rutas de Las Vegas, ¿no? En donde aparece el cartel, dice eat, acá se come, y delante una fachada que dice eat, o sea, este es un lugar de comidas. Esta idea de que el edificio es básicamente un anuncio, de que es básicamente una decoración y que tiene que ver con una relación que establece por primera vez magistral Venturi con la gente común. La arquitectura no es cosa de eruditos o de trazados reguladores o de complejas geometrías. Lo va a aplicar en algunas de sus casas y me parece que una de las más emblemáticas para entender esto de la arquitectura ordinaria y convencional como un tinglado decorado es esta casa que les estoy mostrando en la imagen superior izquierda en Newcastle. O en un proyecto magnífico que no construye, pero es un proyecto que él hace para Venecia en el año 1985, en donde decora, ¿no?, con este pattern geométrico el puente de la Academia en Venecia. Pero como les dije a los racionalistas, a los arquitectos racionalistas, y en realidad el padre de muchos de ellos en el siglo XX es Adolf Loos, que escribe un libro, otra vez un tratado, que se llama El ornamento y delito. Y en ese tratado, Ornamento y delito, fíjense el título del tratado, va a decir que el ornamento arquitectónico, la decoración arquitectónica, es un delito. Y va a proponer, como en la Casa Moller, que es la imagen que les estoy mostrando en la pantalla, una arquitectura totalmente despojada de cualquier atisbo de decoración. Y va a decir, en ese tratado, la obra de arte es revolucionaria, pero la casa es conservadora.
¿No será que la casa no tiene nada que ver con el arte y que la arquitectura no debiera contarse entre las artes? Va a decir Adolf Loos, así es. Solo una parte muy pequeña de la arquitectura corresponde al dominio del arte. Y él va a decir cuáles son los programas que corresponden al dominio del arte. El monumento funerario y el conmemorativo. Todo lo demás, lo que tiene una utilidad, hay que excluirlo del imperio del arte. Pero Adolf Loos, que vivió en una época muy turbulenta, básicamente en los primeros años del siglo XX, como estos primeros años del siglo XXI, a Adolf Loos le tocó pasar también la Primera Guerra Mundial, y acá vemos una imagen de Adolf Loos retratado por el gran pintor vienés Oskar Kokoschka. Va a decir, en otra época o en otro momento, así como dijo eso del arte de construir, va a decir, la obra no debe ser lógica. Y tal vez dijo esto que contradice lo que les acabo de leer, por su relación con los dadaístas. Básicamente, Tristan Tzara ya lo vamos a ver en la clase de surrealismo y arquitectura, es el padre de los dadaístas, es el que congrega a este movimiento de vanguardia, y que va a proponer, entre otras cosas, esta frase muy famosa que dice, abolición de la memoria dada, abolición de la arqueología dada, abolición de la arquitectura dada, libertad dada, dada, dada. Y es justamente Adolf Loos que va a proponer al padre o a uno de los factotums de los dadaístas construirle su propia casa. Y esta es la imagen que la casa de Tristan Tzara, construida o proyectada por Adolf Loos. Y ya esto que se empieza a manifestar en la época de Adolf Loos, de que la obra empieza justamente a salirse de los cánones de la razón, de la grilla, de la historia, ¿no? Abolir la memoria dada es, de alguna manera, la propuesta de los dadaístas, abolir la historia. Vuelvo a repetir, la historia es la historia de la razón de los hombres, de un hombre con otros hombres. Es que justamente los dadaístas ponen en cuestión este mecanismo de la razón. Justamente la razón entra en crisis, y entra en crisis por acontecimientos muy fuertes que atraviesa Europa en aquellos años, entre otros la Primera Guerra Mundial, que es una guerra civil entre Estados europeos, pero a gran escala. La presencia de la máquina, la posibilidad desmesurada de destruir poblaciones completas utilizando gases o armas químicas o tanques o los primeros aviones, hacen que eso, que es producto de la razón, también produzca una enorme destrucción. Y es así que muchos artistas e intelectuales de la época empiezan a cuestionar esta idea de la razón, y la razón entra en crisis. Y una de las crisis de la razón es el Dada. Y en ese sentido me interesa particularmente rescatar otra vez, ya lo estuvimos viendo en la clase de fotomontaje, la figura de Kurt Schwitters, que en realidad es un dadaísta alemán, es hannoverano, y en su propia casa construye esto que estamos viendo acá, que es la Märzbau. En realidad, Kurt Schwitters inventa su propio movimiento, hace su propio tratado, como todo gran artista. Ese movimiento que él funda es la März. Y en realidad, cuenta la leyenda, él, que era un gran artista, no solamente era pintor, arquitecto, sino que también era poeta y músico, un día haciendo un collage en su estudio, encuentra en un diario la palabra Kommerz, que en alemán es comercio con K, corta la K y la O y deja März. Y aparece un primer collage y una serie de collages con la palabra März. Entonces, él dice, bueno, lo que yo estoy haciendo es la März, ¿no? Entonces, cuando construye la Märzbau, que es la construcción del März. Y en realidad, lo interesante de este movimiento que inventa el dadaísta Kurt Schwitters es cuando él define a la arquitectura de la propia Märzbau, que son las imágenes de su propia casa intervenida de esta manera. Él va a decir, la arquitectura es todavía el lugar del enfrentamiento anárquico de las mercancías. Y ese enfrentamiento anárquico de mercancías, que es de alguna manera una definición magistral de lo que puede ser la sociedad consumista contemporánea, es lo que él pone en juego con estas mercancías, con estos desechos de la vida cotidiana,
con la cual termina construyendo su propia casa. Pero esta crisis de la razón no empieza en el siglo XX. Como yo les dije, también es contemporánea de alguna manera a la Ilustración y al apogeo de la razón. Siempre hay caras y contracaras de las cosas. En el 1700 aparece un arquitecto que no construye nada, que es Giovanni Battista Piranesi, el cual nos va a dejar un enorme legado a través de dibujos y grabados. Manfredo Tafuri, que es un teórico italiano, lo va a llamar el arquitecto loco. Y acá vemos uno de sus grabados, concretamente Piranesi construye en estos grabados una serie de prisiones imaginarias a las cuales él en el año 1745 llama invenciones. Y en realidad en los pocos textos que nos deja, porque lo que nos dejan básicamente son los grabados de estas cárceles imaginarias, de estas invenciones, los pocos textos que deja hablan, entre otras cosas, de su añoranza de esa arquitectura monumental romana, que justamente en la época que a él le toca vivir, justamente una época mucho más pragmática, en muchos sentidos, se había perdido. Y él reconoce que justamente como esa grandiosidad, esa dimensión de la arquitectura con otro tipo de relaciones se había perdido, es que hace estas invenciones con estas cárceles. Y particularmente elegí este grabado, que es uno de los primeros de esas prisiones imaginarias, porque lo que vemos acá en primer plano es un arco invertido, con una serie de ruinas en piedra. Hay también elementos de tortura, aparece como una horca en la parte inferior de abajo del grabado, y por detrás de ese arco invertido vemos otros arcos que muestran en la lejanía paisajes y una estructura de andamios bastante difusa, o si se quiere, casi irracional desde el punto de vista constructivo. Y Manfredo Tafuri, que en un ensayo que justamente se llama así, Giovanni Battista Piranesi, el arquitecto loco, dice esto: la arquitectura es un gigantesco interrogante sobre el significado del arte, de la composición arquitectónica. La claridad va siendo erosionada por el proceso en virtud del cual las diferentes partes entran en diálogo entre sí. Justamente lo que hace Piranesi, que es una figura disgregante, disgregadora de esa racionalidad en la cual venía la arquitectura ya en el 1700, es abrir un inmenso interrogante sobre el arte de composición arquitectónica. Y que lo vamos a ver justamente otra vez, y por eso acá viene ahora Kant, con un retorno del mito en otras dimensiones. Louis Kahn, vemos en este caso una imagen del hospital que él construye en Ahmedabad, y de alguna manera claramente hace referencia a ese grabado de Piranesi que les estoy mostrando. De alguna manera Kahn construye en la India recordando a Piranesi, recordando esas viejas ruinas romanas de arcos y contraarcos que miran el paisaje en espacialidades complejas. Y Kahn, de alguna manera, que también era un gran pedagogo y escribía, va a recuperar la dimensión mítica en el siglo XX en la arquitectura. De alguna manera, muchos historiadores dicen que Kahn vuelve a la historia, pero no vuelve a la historia simplemente racional de los hombres. Él, en realidad, en muchos de sus textos, o en uno de sus textos, dice: me encantan los libros de historia, pero a mí el libro que me gustaría leer es el libro cero. De alguna manera está diciendo: no me interesa la historia cronológica, me interesaría leer el libro que cuenta el mito a partir del cual todo se origina. De alguna forma, Kahn retoma esta idea del mito. Y todos sus escritos están atravesados por esta inspiración mítico-poética. Kahn es un poeta de la arquitectura que abreva otra vez en el mito en este mundo moderno. Y eso tal vez tenga que ver con el origen propio de la propia historia de Kahn. Kahn era un judío ruso emigrado a los Estados Unidos, y toda esa tradición judía que está muy arraigada con el tema del mito, evidentemente caló hondo en su formación, así como también sus
recurrentes viajes a recorrer ruinas romanas y egipcias. Y fíjense lo que dice en un escrito que se llama El espacio y las inspiraciones del año 67 en relación a la arquitectura. Y ante todo, debo decir que la arquitectura no existe. Existe su espíritu en una obra de arquitectura. Y una obra de arquitectura es una ofrenda al santuario del arte. De alguna manera, con este lenguaje a veces críptico que tiene Kant, que por cierto es críptico, pero es maravilloso de leer, habla justamente de la arquitectura no simplemente como el arte de construir, sino que lo que verdaderamente es importante de la arquitectura no existe. Y que la arquitectura, en definitiva, es una ofrenda a algo que está más allá o más acá, de acuerdo a cómo uno lo mire, pero que tiene que ver con este santuario del arte. Es decir, pone otra vez a la arquitectura no en la dimensión de lo cotidiano, no en la dimensión simplemente de la utilidad, tema del cual él se va a ocupar en muchos de sus escritos, sino que él quiere alcanzar esa otra dimensión, esa dimensión que nos excede, que es la dimensión de lo mítico poético. Y va a llegar al final de su vida, ya lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, en la clase que especialmente le dedico a Kant, hablar del silencio, que para él es un concepto fundamental para definir la arquitectura. Este es un dibujo de él, un dibujo que yo tuve la suerte de verlo en vivo y en directo, es un dibujo que uno lo ve en los libros publicados y cree que tiene el tamaño de una estampilla, y en realidad son papeles de escenografía que él utilizaba en sus clases y que tienen casi el tamaño de un hombre de pie, en donde él hacía estos dibujos él no tenía un PowerPoint ni tenía computadoras, para expresar sus ideas. Y en este dibujo expresa esa idea que es el silencio, y que yo lo voy a traducir, porque es lo que está escrito ahí en inglés. Dice, en relación al silencio: la eternidad es, de alguna forma, gemela. Una parte está consagrada a la expresión, la otra a la realización. Uno de sus destellos es atenuado, el otro luminoso. Justamente lo que muestra en este dibujo es que el destello de la arquitectura, básicamente, antes de la razón, es atenuado. No es un destello luminoso. Pertenece, antes que nada, al silencio y no, como va a decir en otra de sus conferencias, a la luz, ¿no? En realidad esta conferencia se llama El silencio y la luz y juega con este par de ideas en donde pone en tensión a la arquitectura a partir de estas dos palabras. Una de las manifestaciones de la crisis de la razón es el silencio. Si la razón es logos, es lenguaje, es lo que se puede expresar con palabras utilitarias, como decía Heidegger, la arquitectura que apela al silencio, la arquitectura que está despojada de palabras, alude justamente a una crisis. Si la razón, como ya vemos, no resuelve nada, entonces nada será posible decir. Y Álvaro Siza, el cual visitamos esta magnífica obra que está en Rosario hace unos años con el taller, dice en un texto: lo que a mí me gustaría es no tener que hablar, no tener que definir competencias que resultan impermeables o incomunicables, como la arquitectura. No deberíamos definir, porque simplemente no es bueno definir. Y es Le Corbusier que hacía artefactos implicados con esos principios racionales de la arquitectura de la Ilustración. Después de las guerras, va a decir: la arquitectura está más allá de los hechos utilitarios. La arquitectura es un hecho plástico. La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. De alguna forma, en ese Le Corbusier que sobre todo se manifiesta en plenitud después de la Segunda Guerra Mundial con Ronchamp o el convento de la Tourette, en donde empieza a aparecer el hormigón bruto, en donde aparecen estas figuras escultóricas, como por ejemplo en la terraza de la habitación de Marsella, donde aparecen las texturas, ya no de la máquina, sino las texturas que un hombre concreto puede tocar, ¿no?
es el Le Corbusier que sale de Hacia una arquitectura a ese otro libro que es Cuando las catedrales eran blancas. Ese Le Corbusier, afectado profundamente por esa guerra, empieza justamente a darse cuenta de que la arquitectura hecha máquina, hecha artefacto, era algo más que un elemento utilitario. Es un hecho plástico y recordemos que Le Corbusier era además también un artista plástico y un escultor notable. Pero hasta ahora todo lo que les conté son arquitectos europeos en general. ¿Qué dice un arquitecto americano, un gran arquitecto americano, mexicano, Luis Barragán? En este caso, en México, y después en una muestra que le dedica el MoMA de Nueva York en el año 76, y en esta obra, que en realidad es una obra que está en la entrada del Distrito Federal, que son unas estructuras inútiles pintadas de colores, unos muros de colores hechos por Barragán. Él dice esto que me parece significativo. Yo creo en una arquitectura emocional. Es muy importante para los hombres saber que la arquitectura es la expresión de la belleza. Ante soluciones técnicas equivalentes a un problema dado, solo es arquitectura aquella que transmite al usuario un mensaje de emoción y de belleza. Podemos ver, si nos atenemos a esta definición de lo que es la arquitectura, que para Barragán solo es arquitectura aquella que tiene ese mensaje que se relaciona con lo bello, con la expresión de la belleza. Básicamente, la arquitectura no es para Barragán un problema simplemente utilitario, un problema simplemente racional. Esta es una imagen de la Casa Gilardi, también en el Distrito Federal de México, con sus muros de colores que vimos también en el seminario de la Casa y el Habitar. Y más acá, cerca aún, cruzando la otra orilla, el ingeniero uruguayo Eladio Dieste, ¿no? Que hace estas maravillosas obras con cerámica armada, con ladrillo, en este caso la iglesia de Cristo Obrero en Atlántida. Esta es una foto obtenida por uno de los estudiantes del taller en ese viaje que hicimos hace 2 años. Él va a decir, con toda su ingeniería puesta, que la arquitectura es un arte, y en realidad va a agregar algo mucho más interesante, él que era un ingeniero. Él va a decir que las estructuras que más le interesan a él son las que no se pueden calcular. Obviamente no se pueden calcular bajo una razón matemática. Recordemos que la matemática es una de las expresiones de la racionalidad. Y las arquitecturas que no se pueden calcular, que pertenecen al reino de lo incalculable, establecen otro tipo de relación. Y esta obra en particular fue una obra experimental que incluyó también la tragedia de que algunos obreros durante su construcción murieron porque él estaba experimentando con estas bóvedas gausas incalculables en ladrillo armado y que por lo tanto había un riesgo allí. Un riesgo que este magnífico ingeniero corrió y del cual en algunos reportajes también se lamentó. Y más allá de Eladio Dieste, volvemos a Barcelona, Enric Miralles, dialogando con Gaudí y el mercado de Santa Catarina en la otra parte de la imagen, va a decir la arquitectura o es emoción o no es arquitectura. Vayamos sacando algunas conclusiones. La arquitectura clásica es básicamente, esta imagen otra vez volvemos al templo de Selinunte, es la arquitectura del mito, construida para los dioses y su morada es el templo. La arquitectura moderna es la arquitectura de la razón, construida para los hombres y su morada es la casa. Y retomemos a Heidegger. En uno de sus ensayos dice esto que siempre me pareció interesante para pensar, y para pensar también en este momento. Dice, existe una misteriosa correspondencia entre el uso de la razón y el abandono del suelo natal. En este momento, en donde si algo estalló, es esta idea de la movilidad, de la globalización, Heidegger, que criticó mucho, y justamente fue
hace 70 años atrás, en esa pequeña cabaña de la Selva Negra donde escribió gran parte de sus libros fundamentales, en donde retomó esta idea del mito en contraposición a la historia, en donde revalorizó esta dimensión mítico-poética de medir al hombre con aquello que lo sobrepasa y no con esa existencia inauténtica, va a decir que justamente una de las cualidades por las cuales se manifiesta la razón es que la razón hace que abandonemos nuestro suelo natal, o dicho en otros términos, nos despeguemos del suelo. Acá vemos dos imágenes, razón versus mitopoiesis. Abajo, el racionalista Mancio Williams, al que queremos y amamos, por supuesto también, en sus bóvedas en La Rural, obra de la cual vamos a hablar en el pabellón Bungibón, con la artista Liri Prati, en el momento en que están por demoler ese pabellón con esas bóvedas suspendidas, él se retrata arriba de esta obra que están a punto de tirar abajo, junto con la artista concreta que lo ayuda al diseño de gran parte de la tipografía y del arte concreto que forma parte de la exposición de este pabellón y que vamos a conversar más adelante, se retrata en esas bóvedas suspendidas en blanco y negro. La razón se despega del piso. Por el contrario, la imagen que vemos arriba es la arquitectura cavernosa de Caveri, que con sus bóvedas ladrilleras o de ferrocemento se posan pesadamente sobre la tierra. La arquitectura de Caveri en la Argentina retoma esta idea, de alguna manera, del mito de la tierra, de volver a la tierra, y por lo tanto pesa, se arraiga, no se separa del suelo. En un reportaje que le hice a Caveri hace unos años atrás, y que salió publicado en la revista Suma, me dijo esto que me pareció preclaro. Dice, ¿qué es la razón? Dice, la razón es esa linterna que te dan, que te permite iluminar todo desde tu prejuicio. Pero atenti, que es una linterna, que va a aclarar cosas, pero vos te vas a quedar oscuro en el medio del gran misterio. Claudio Caveri tenía absolutamente claro este problema o esta tensión entre el mito y la razón. Y él, que fue catalogado como un arquitecto irracional, no era un irracional, porque medirlo con la irracionalidad es un error, yo diría, epistemológico, porque él no es lo contrario de la razón. Él se sustrae de la razón porque entra en la dimensión del mito, y el mito no pertenece a la razón. Esta idea de la relación con la tierra, ¿no? El abandono del suelo y de la tierra, hace que mucha de la arquitectura globalizada y contemporánea justamente sea eso, una arquitectura desarraigada, una arquitectura que pertenece a una cultura banal, una cultura no arraigada. De hecho, lo que estamos viendo y lo que estamos pasando, vuelvo otra vez a este tema de la pandemia, es que de alguna manera tenemos que replantearnos de quedarnos en nuestras propias casas, de volver de alguna forma a nuestro suelo natal. Ernesto Kassenstein, un gran arquitecto argentino, va a decir que para él la arquitectura es cultura. Y cuando hace esta pequeña obra, que en realidad es una remodelación de una casa en el campo, la casa Pérez Valverde en Buenos Aires en 1986, parte de un antiguo silo ladrillero y alrededor del silo construye un patio y construye la casa. Pero para él, básicamente, la arquitectura es la construcción de la cultura, es volver a arraigarse en la tierra. Y lo hace de un modo muy sencillo, trabajando con materiales como el ladrillo y con una poética que en muchos términos se aleja. El mismo Kassenstein va a ser un crítico feroz de las arquitecturas de partido y de diagrama, volviendo justamente a esta idea del arraigo o despejándose o despojándose de los diagramas. Jorge Silvetti, otro arquitecto que actualmente vive en los Estados Unidos junto con su socio Rodolfo Machado, que se formó en la FAU en aquel entonces, en los años 60, va
va a decir lo siguiente: mi único interés por la arquitectura se basa en que es una práctica cultural entre otras prácticas culturales. En el sentido antropológico, lo que equivale a decir que el juego con referentes no es solo algo que me interese a mí, sino que es inherente a la idea misma de la arquitectura. Cuando Jorge Silvetti, el otro día les cuento una pequeña anécdota, tenemos un grupo de profesores de la FADU y bueno, tuvimos una charla por Zoom con él. Es un señor ya que tiene 75 años y que vive en Estados Unidos y dirige la escuela de posgrado de Harvard. Él mismo se definió como un último humanista, ¿no? Es alguien que le interesa esta dimensión cultural de la arquitectura. Y de alguna manera, entendiendo esa dimensión cultural de la arquitectura, de ese arraigo con la cultura de un lugar, lo hace en sentido antropológico, lo hace en un sentido humano. Y es por ese motivo que él valoriza o pone en valor este juego con referentes, que es algo que particularmente hacemos en el taller. Básicamente porque de esa manera la arquitectura se sustrae a lo que él magistralmente dice es el simple programismo, que no es más que la traducción literal de un programa, o a la literalidad. En este caso, lo que estamos viendo es un proyecto que creo que no está construido. Es un pabellón de una folie, de una casa de fin de semana en Estados Unidos. Es un proyecto de los años 80 y que claramente el referente de esta obra de Machado y Silvetti es la Casa Fisher de Louis Kahn, pero a cielo abierto. ¿Qué es cultura? Cultura deviene de la palabra latina colere, de la que brotan cultivar, cuidar y cultura, dice Heidegger en Habitar, Construir y Pensar. Y cuando él habla de cultura, podemos referenciarlo a este otro cuadro de Bruegel, es el segundo que muestro hoy, que se llama Los cosechadores o la cosecha, que es un cuadro posterior al que mostré antes de Ícaro, y que es del año 1565 y que está en la colección del Metropolitan Museum de Nueva York. Es un cuadro que pertenece también a la serie de pinturas de los cazadores de la nieve. Aquellos que siguieron o siguen el ciclo de cine, vimos que Los cazadores de la nieve es una pintura que pertenece a esta misma serie de Bruegel y que aparece en dos películas que hemos visto. Una de ellas, Melancolía, y de paso un chivo, la próxima que vamos a ver este sábado, que es Solaris. Estos dos cineastas apelan a la iconografía de Bruegel para mostrar y contar sus historias cinematográficas. Pero volviendo a esta imagen, básicamente, la cultura es algo, y esto es lo que quiero señalar, que tiene que ver con la relación con la tierra, con esa dimensión del cuidado y del cultivo. Es por eso que las arquitecturas que vuelven a la tierra, y acá volvemos a otro arquitecto americano del cual voy a hablar en el segundo cuatrimestre, que es Frank Lloyd Wright, va a aparecer esta obra lamentablemente quemada, que es su primitivo estudio en Ocatilo, en el medio del desierto, entre los cactus del desierto, tiene una pequeña loma, y va recorriendo esa loma con unos muros quebrados, construidos con tablones de madera, y es la obra que surge de ese lugar, la arquitectura. Es decir, no es una autoimposición racional, sino que, como va a decir magistralmente Wright en algunos de sus textos, la arquitectura es la inspiración de un sitio. Y finalmente, de un modo más contemporáneo, vemos esta casa que es una de las casas referentes para los estudiantes de Arquitectura 1, la casa X de Stephen Hall, que es parte de un manifiesto que se llama el Manifiesto IN, que se los recomiendo que lo busquen y lo lean, en donde Stephen Hall, de un modo contemporáneo, propone una idea que entronca con esta idea de relacionar a la arquitectura con el paisaje, relacionarla con esa dimensión de lo natural. Va a decir en el Manifiesto IN Stephen Hall, la arquitectura no se impone un paisaje, sino que sirve más bien para explicarlo. Y quiero terminar con Julio Cortázar. Julio Cortázar, a diferencia de todo lo que vimos hasta ahora, no es un arquitecto, es un gran escritor argentino, que escribe, creo que es la única obra de teatro que escribe, que se llama Los Reyes.
La escribe en el año 1949. Y este texto que les voy a leer es de ese libro, que en realidad está dividido en 5 actos. Libro maravilloso. Les cuento una anécdota. Durante mucho tiempo medité sobre el mito de Dédalo y de Ícaro, que les conté al principio. Y sobre todo, porque admiro profundamente toda la cultura del Mediterráneo. Mi padre era andaluz y por lo tanto mi infancia estaba tapizada de carteles y de corridas de toros. Crecí con eso, entonces siempre admiré esa cultura y por supuesto la figura del Minotauro que mi padre en sus libros de Picasso tenía en su biblioteca. Y siempre me fascinó esa figura del Minotauro. De hecho, la que les estoy mostrando arriba es un cuadro de Picasso en donde se ve esta figura mítica del Minotauro. Porque en realidad el mito de Dédalo y de Ícaro, la figura monstruosa, la figura desplazada, es la del Minotauro. Y después de pensar mucho en ello, un día se me ocurrió, digo, ¿y qué tal si el Minotauro en realidad, que es el personaje desplazado de toda esta historia, es el poeta? Porque al poeta lo terminan encerrando en su propio laberinto y al poeta lo terminan matando la razón, en todo caso, del héroe, ¿no? El héroe de la historia. Estaba muy contento con esta interpretación, no la había escrito ni nada por el estilo, hasta que un día me encuentro que Julio Cortázar, me encuentro con este libro, en Los Reyes, había planteado esta hipótesis que yo había pensado en algún momento mucho antes que yo. Así que el autor de la hipótesis es de Julio Cortázar, y tengo que contar que de alguna manera me parece brillante, porque en este texto de Los Reyes, Julio Cortázar hace una interpretación del mito de Teseo y el Minotauro de una manera absolutamente otra. El Minotauro es justamente para Cortázar, en esta historia, en esta obra de teatro, el verdadero héroe de la historia y del mito. Es el poeta, el raro, el monstruo encerrado en el laberinto de su propia creación. Y les leo un fragmento de ese magnífico texto que lo pueden buscar por internet. La nave llegará cuando las sombras calcinadas del mediodía finjan el caracol que se repliega para considerar, húmedo y secreto, las imágenes de su ámbito en reposo. Oh caracol innominable, resonante desolación de mármol, qué fosco silencio discurrirán tus entrañas sin salida. Allí mora, legítimo habitante, esta tortura de mis noches, Minotauro insaciable. Allí medita y urde las puertas del futuro, los párpados de piedra que su sagaz perfidia alza contra mi trono en la muralla. Mis sueños abusados de astas, todo remo me escuarno, toda bocina mugir. Minotauro, hijo de reina ilustre prostituida. Nadie hallará el artificio armonioso capaz de medir sin engaño un temor de rey. Minotauro, silencio en acecho, signo de mi poder sobre la concavidad del mar y sus ramos de azules islas. Testimonio vivo de mi fuerza, del filo abominable de la doble hacha. Sí, preso y condenado para siempre, pero mis sueños entran al laberinto. Allí estoy solo y desceñido, a veces con el cetro que se va doblando en mi puño. Y tú adelantas, enorme y dulce, enorme y libre. Oh sueños en que ya no soy el Señor. Los sueños también, tarea real. Contra cada noche voy subiendo en odio hasta preferir tu muerte a toda proclamación de gloria en otras playas. Reinar en mí, oh última tarea de rey, oh imposible. Muchas gracias.